En las últimas horas se conoció que fue víctima de una gurú que decía que tenía dones de evidencia y otros yuyos, entre los cuales la ha manipulado, la ha coercionado, diciéndole que le iba a solucionar un montón de cosas y aparentemente le habría quitado todos sus ahorros. Todos sus ahorros, llevándola a perder la vida, porque claro, cuando sucede esto, le generan una depresión terrible a las víctimas y terminan quitándose la vida muchas veces, y aparentemente este sería uno de esos casos. Así que vamos a leer la noticia que salió el día de hoy. Mucha gente no le da importancia y muchas veces son estos mismos medios que promueven este tipo de gurús, pseudociencias, que te dicen que es algo inofensivo, que no hace nada mal, que lo ponen con un tema de color, notas de color, donde te dicen los rituales a la luna llena, para recuperar el amor perdido, para tener más dinero, bueno, un montón de cuestiones que realmente generan mucho daño, porque cuando hay vulnerabilidad y hay cuestiones por resolver, o hay situaciones de crisis económica, laborales, siempre va atado a este tipo de ofrecimiento, soluciones que son muy atractivas y que deberían salir de quizás las políticas de un país, y no se encuentran ahí las soluciones. Entonces es ahí donde este tipo de organizaciones se aprovecha para captar a víctimas vulnerables por doquier. Una mujer entregó todos sus ahorros para que le hicieran una limpieza espiritual. Se los robaron y se quitó la vida. No me gusta ese título como lo pusieron. La víctima es una peluquera de 30 años que se quitó la vida tras perder todos sus ahorros. Las sospechosas están prófugas desde hace más de un mes. Tenemos la foto de la supuesta líder de esta banda y bueno, a sus cómplices, aparentemente. La policía de Loma de Zamora lleva más de un mes buscando a 3 mujeres gitanas. Yo, sinceramente, bueno, ponen gitanas porque son de esa comunidad, pero a veces lo hacen despectivamente como para señalar a un grupo minoritario. Y este tipo de prácticas, abusos y delitos se cometen dentro de todas las pseudociencias. Todos los que captan víctimas vulnerables tienen el mismo ardid, utilizan las mismas técnicas, las técnicas de control y manipulación psicológica para llevar adelante el delito. La policía de Loma de Zamora lleva más de un mes buscando a 3 mujeres gitanas acusadas de cometer una millonaria estafa contra una peluquera de 30 años que terminó quitándose la vida tras perder todos sus ahorros. Todo empezó el 15 de enero, cuando las acusadas entraron a la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, Ingeniero Buje. Ese día, las ahora prófugas se atendieron en el local y empezaron a entablar una relación con la dueña. Es típico esto de el bombardeo de amor, el acercamiento a las víctimas para luego llevar adelante las metas que tienen, ¿no? Cometer un fraude económico, someter a la víctima, explotarla de alguna manera. Esto es muy habitual dentro de este tipo de operatoria. Estudian a la víctima, la estudian, la analizan, ven cuáles son sus puntos débiles y luego van al ataque muy cuidadosamente y llevan adelante el proceso de sugestión, manipulación, captación para quitarle sus bienes o otros delitos. Tras ganarse su confianza, le aseguraron que tenía un trabajo malicioso en su contra, que no la dejaba progresar con su negocio. La víctima cayó en el engaño y se empezó a escribir la tragedia. No, las víctimas no caen. Las víctimas son captadas. Fue captada la víctima por este conjunto de delincuentes
y fue vulnerado en todos sus derechos. No caen. Estaría bueno que los periodistas se capaciten, porque cuando uno dice caen, caíste, caí, es como que se le está nuevamente poniendo la culpa a la víctima, cuando deberíamos poner el foco en los victimarios. La víctima no cayó, la víctima no tiene la culpa, la víctima fue captada y en base a esa captación en situación de vulnerabilidad, abusaron de ella. Durante varios encuentros, las mujeres convencieron a la peluquera de que debían hacerle una limpieza, el dinero para terminar con la supuesta maldición. Al dinero para terminar con la supuesta maldición. Así, a pesar de que su marido le advirtió que no confiara en ellas, Merlín siguió en contacto con ellas en secreto. Es terrible, ¿no? Lo que es la manipulación, la coerción psicológica, cómo a veces los familiares, los vínculos cercanos, quieren ayudar a ese ser querido y no saben cómo ayudarlos. Porque justamente esto no es la manera adecuada de ayudarlo. Cuando alguien se pone a confrontar con esa persona que está siendo captada, le está generando el efecto contrario. ¿Por qué? Porque dentro de esa manipulación, de esa coerción psicológica, ya le están introduciendo hay alguien de tu entorno que si se entera de lo que estamos haciendo para que vos rompas el maleficio y seas mejor persona, evoluciones y te vaya bien, va a querer que no lo hagas porque te tiene envidia, no quiere que logres el proceso y así sucesivamente. Entonces es como que está todo preparado y preparan a las víctimas para confrontar con la primera persona que vaya e intente ayudarla. Entonces no cometan ese error de confrontar con la persona que está siendo víctima de una captación bajo la utilización de técnicas de persuasión coercitiva, porque van a generar todo lo contrario. Los van a etiquetar de enemigos, de personas que no quieren que crezcan, y los van a poner en una lista negra en la cual no van a ser escuchados y su opinión va a ser tenida en cuenta como la opinión de un enemigo. El 20 de enero las gitanas volvieron a la peluquería y le pidieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros familiares, 14 millones de pesos. La promesa era que después de hacer un trabajo sobre los billetes, se lo iban a devolver. Bueno, ¿entienden por qué hay que escribir mejor estos artículos? Porque mucha gente que no conoce la problemática, claramente, al leer esta nota va a decir: uy, pero qué tonta, fue ella que tuvo la culpa. ¿Por qué le entregó la plata? ¿Cómo va a creer en eso? Bueno, claramente las víctimas no tienen la culpa. Las víctimas no quieren ser abusadas. Nadie en su sano juicio va a hacer algo en contra de sus derechos, de su patrimonio. Claramente está siendo víctima de un delito. Es lo mismo que acusen a un chico, una chica, a una persona que es asaltada en la calle con un arma y le digan: ¿pero por qué le diste todo si vos podías salir corriendo? Bueno, ¿qué le van a decir? ¿Van a arriesgar su vida? Bueno, en estos procesos las víctimas son convencidas que está en riesgo su vida, que está en riesgo la vida de sus familiares, sus hijos. Entonces claramente van a dar todo lo que tienen y van a seguir las órdenes de los líderes para romper ese maleficio. Entonces, tengan en cuenta esto. Fue entonces cuando Merlín tomó una drástica decisión, bebió una botella de ácido muriático. Perdón, me salté un párrafo. Con el correr de las horas, al no volver a tener noticias de ellas, la víctima empezó a darse cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes reclamándole su dinero, pero nunca más le respondieron. Fue entonces cuando Merlín tomó una drástica decisión. Bebió una botella de ácido muriático para quitarse la vida. Sin embargo, cuando empezó a sentirse mal, se arrepintió y alcanzó a pedirle ayuda a su pareja. El hombre la trasladó de urgencia al hospital, pero ya era tarde.
murió poco después de ingresar. La víctima identificó a los estafadores antes de morir. Durante sus últimos momentos de vida, la mujer le confesó a su pareja que había sido estafada y le pidió perdón por lo que había hecho. También dejó cartas en las que incriminó a las 3 mujeres y le pidió a su esposo que revisara los chats para reconstruir la estafa de la que había sido víctima. ¿Quiénes son las prófugas y cómo sigue la causa? Tras la muerte de Merlín, la UFI 19 inició una investigación que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad y el secuestro de su celular. El trabajo de los peritos permitió identificar a las acusadas. Usaron identidades falsas para moverse por la zona. Pero cuando la policía fue a buscarlas al barrio La Perla, en Temperley, ya no estaban ahí. Según confirmaron fuentes cercanas a la causa, el fiscal Ignacio Torriquino dictó la orden de detención para las 3 mujeres: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy María Jovanovic y María Silva Mitrovich. Hasta el momento siguen prófugas y la búsqueda continúa. Bueno, lamentablemente una triste noticia, una mujer inocente que pierde su vida nuevamente gracias al accionar de estas organizaciones coercitivas. No es la primera vez, de hecho nosotros hemos denunciado muchas de este mismo tipo y justamente en los últimos días ustedes saben que se ha hecho conocida una noticia de una de nuestras denuncias con una señora que también dice tener dones y también le quita mucho dinero a las víctimas diciéndole que las va a ayudar en algo con sus dones. Esto no es algo indoloro, inofensivo, como lo quieren hacer parecer desde los medios de comunicación que hacen negocios turbios con estos delincuentes. Son delincuentes muy peligrosos que juegan con la vida de sus víctimas. Les dicen cuándo tienen que hacer algo, les dicen cuándo y qué deben hacer, cuándo deben solicitar un turno médico, qué tipo de intervención médica les va a supuestamente servir, si deben o no deben hacer tratamientos médicos, e incluso al captar víctimas vulnerables, muchas de ellas enfermas, terminan perdiendo la vida. Porque claro, hay personas que, por ejemplo, tienen enfermedades muy complicadas, como algún cáncer, que debe ser tratado rápidamente, y muchas veces le dicen, esperá, no te trates ahora, o anda a tal lado, anda a tal otro, anda al biodecodificador que te va a ayudar a autocurarte, o los números me dicen que tenés que esperar, poner más dinero acá para que te sanen los números, o los dioses del más allá. Bueno, siempre tienen un discurso nuevo para apropiarse los bienes de las víctimas vulnerables. Y esto es muy importante destacar, porque muchos lo quieren hacer quedar como, bueno, la gente va, consulta cuando quiere, hace lo que quiere, lo hace bajo su propia libertad, independencia, libre pensamiento. Y lo primero que te quitan cuando utilizan técnicas de persuasión coercitiva es el libre albedrío, es la racionalidad, la autocrítica, la voluntad para poder discernir. Entonces, esto hay que aclararlo. Una vez que las víctimas son captadas, son despojadas de todo, incluso hasta su propia vida. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.